El tema es patología respiratoria. Bien, manera de introducción, entonces, un breve recuerdo de la anatomía, fisiología y histología del aparato respiratorio. Bien, la vía respiratoria se compone de una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. El límite es justamente la glotis, ¿de acuerdo? Entonces, la parte superior, cavidad nasal, rinofaringe, faringe, hasta la laringe corresponderá entonces a la vía respiratoria superior. Luego del espacio delimitado por las cuerdas vocales, entonces la glotis abrirá paso a lo que es la tráquea, bronquios y desde ahí corresponde vía respiratoria inferior entonces. Bien, tráquea, bronquios, bronquios intrapulmonares, el parénquima pulmonar como tal. Bien, existe entonces, podemos reconocer la zona de conducción. Bien, que va a calentar, va a limpiar, va a humedecer el aire que se inspira, ¿de acuerdo? Eso hace básicamente la cavidad nasal. El epitelio, bueno, en la profundidad, bueno, la vía respiratoria inferior, ya el epitelio cambia, ¿de acuerdo? A diferencia de la vía respiratoria superior, que puede ser plano estratificado con algunas áreas de epitelio respiratorio en la cavidad nasal. Em, el epitelio respiratorio, bueno, el epitelio de la vía respiratoria es el clásico que conocemos, es el cilíndrico ciliado, aquí están, pseudoestratificado con células caliciformes. Y aquí están los cilios, ahí están las células mucosecretoras, ¿de acuerdo? Todas están ordenadas, ¿bien? Y bueno, la zona respiratoria, que es la porción más importante, es justamente la de intercambio de gases. El principal músculo para la respiración que controla la inspiración es el diafragma. La contracción del diafragma reduce o desciende el nivel del diafragma aumentando la capacidad de la caja torácica. Ese aumento de la capacidad de la caja torácica hace que disminuya la presión dentro de la caja torácica, facilitando, por diferencia de presión, el paso de aire desde el medio ambiente hacia la cavidad torácica ya disminuida en presión. Por eso el diafragma es el músculo más importante para la respiración. Pueden existir los músculos respiratorios accesorios, ¿de acuerdo? Tanto inspiratorios como expiratorios. Esta musculatura accesoria, entonces, justamente como indica su nombre, trabaja cuando se necesita mayor esfuerzo, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, los músculos inspiratorios, todos ellos favorecen el ensanchamiento de la cavidad torácica y los expiratorios disminuyen la capacidad de la caja torácica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí estarán entre los respiratorios los rectos del abdomen, los intercostales internos. En cambio, por fuera, bueno, para la inspiración, los intercostales externos y otros grupos musculares, ¿no? Entre ellos los escalenos incluso. Bien. Entonces, eh, este movimiento de inspiración, expiración, va a ser constante y va a ser lo que se denomina volumen corriente, ¿de acuerdo? Es el ingreso de aire, la expiración del mismo, se puede graficar en una curva, ¿de acuerdo? Espirométrica, que es esto, una espirometría. Bueno, se pueden medir capacidades y volúmenes, nos puede ayudar a tener idea de ellos, ¿de acuerdo? Esto más para la parte fisiológica. Sin embargo, a nosotros nos interesa recordar que existe lo que se llama capacidad vital, que es el máximo esfuerzo inspiratorio después de una respiración normal, ¿de acuerdo? Se inspira lo más que se pueda y luego se empieza a expirar. Esa expiración tiene una fracción de segundo hasta eliminar, expirar lo más que se pueda. Eso se llama capacidad vital, ¿de acuerdo? Esta capacidad vital debe tener un valor, el cual está reducido en los casos de obstrucción de la vía respiratoria, lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bien, entonces lo que queda después de la expiración máxima se llama volumen residual. Entonces, estos son esos volúmenes y capacidades pulmonares que se pueden medir. La vía respiratoria tiene una zona de conducción y una zona de respiración. La más importante es donde se hace intercambio gaseoso, entonces se llama zona respiratoria.
aunque sabemos que el oxígeno exactamente se va a utilizar los electrones del oxígeno en las mitocondrias de cada una de las células. Entonces, exactamente sería intercambio de gases, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la zona de conducción? Laringe, tráquea, bronquios, en este caso bronquios primarios, luego los bronquios secundarios, hasta llegar al bronquiolo y los alveolos, que ya serían la porción donde se hace intercambio gaseoso. Los alveolos son los espacios que están delimitados por septos, ¿de acuerdo? Estos septos están rodeados por vasos capilares, ¿de acuerdo? Que están trayendo sangre desoxigenada, desaturada del corazón derecho para que por simple difusión puedan aquí hacer intercambio de CO2 hacia el espacio alveolar y del espacio alveolar oxígeno hacia la sangre. Bien. Los alveolos están formados por células planas, de acuerdo, que se llaman neumocitos tipo 1, y también existen células llamadas neumocitos tipo 2 que van a liberar surfactante que van a permitir mantener una tensión superficial y permitir que estén los alveolos distendidos y evitar el colapso de cada uno de ellos. Bien. Eh, Aquí tenemos la membrana respiratoria, ¿de acuerdo? Esta es la membrana respiratoria. Tenemos el alveolo, es el espacio, el septo, y esta pared del alveolo está formada por células alveolares de tipo 1, como dice aquí, células planas, ¿de acuerdo? Aquí está su núcleo y el citoplasma aplanado. Estos alveolos delimitan eso. Y puede haber entre ellos intercaladas células alveolares tipo 2 o llamadas neumocitos tipo 2. Estos neumocitos liberan esta sustancia que está bañando internamente toda la superficie del alveolo, manteniendo su tensión superficial, que se llama surfactante pulmonar, el famoso dipalmitoil fosfatidilcolina. Eh, entonces ahí tenemos el alveolo, y debajo del alveolo una membrana basal delgada, el intersticio pulmonar, de acuerdo al septo, intersticio que es tejido conectivo delgado, de acuerdo, luego está la membrana basal del vaso capilar y las células endoteliales de los capilares, que son células planas. Esta barrera hematogaseosa membrana respiratoria, como aquí indica, es la que permite el paso del CO2 que traen los eritrocitos cargados en su hemoglobina en el hierro hacia el alveolo y en sentido contrario, el oxígeno que ha ingresado hasta los alveolos va a difundirse a través de esta pared, de esta membrana respiratoria, de esta barrera hematogaseosa hacia la sangre y hacia los glóbulos rojos dentro de la hemoglobina para convertir a la hemoglobina en oxihemoglobina, ¿no? Bien, y transportar oxígeno de esa manera hacia los distintos tejidos. Bien, entonces diferencia de presión y simple difusión es lo que favorece. Si ustedes ven aquí, el espesor de esta barrera es 0,5 micrómetros, ¿de acuerdo? Entonces es la mitad de una micra, es bastante delgada. Las enfermedades pueden afectar con destrucción de los alveolos, con engrosamiento del septo interalveolar o del tejido conectivo de sostén aquí del septo alveolar o destrucción de las células endoteliales. Todo ello va a afectar aquí al intercambio de gases. Por ende, va a afectar a los niveles de CO2 y de oxígeno que manejemos. Puede existir ventilación colateral, indican diferentes canales y poros. El poro más conocido son los llamados poros de Kohn, que son comunicaciones entre los alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, este alveolo se ventila y, bueno, a través de los poros de Kohn, que son comunicaciones interalveolares, entonces podemos ventilar. También los macrófagos que habíamos visto en los alveolos, como este que se llaman macrófagos alveolares, justamente van a poder patrullar los alveolos diferentes grupos alveolares gracias a estos poros de Kohn. Existen otros canales de ventilación colateral, por ejemplo, los canales de Martin que van entre los bronquiolos, ¿no? Entre los conductos alveolares o entre el conducto alveolar y directamente la pared de un alveolo, que son los canales de Lambert. Entonces, canales de Martin entre bronquiolos respiratorios, canales de Lambert entre bronquiolo y pared alveolar e interalveolares como serían los poros de Kohn. El bronquiolo terminal
Aquí está mencionado, es la parte histológica. Luego se pueden ver las comunicaciones, ¿no? Esta es una micrografía electrónica y eso permite entonces descubrir estas comunicaciones. El bronquiolo terminal es el que ya va a dar paso al bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es donde ya se puede hacer entonces eh, el intercambio de gases, ¿no? Esa es una porción importante. Otra micrografía electrónica de barrido, en este caso, muestra un macrófago alveolar y muestra las zonas oscuras que son las comunicaciones entre las paredes alveolares que se llaman poros de Kohn. ¿De acuerdo? Bien, aquí está nuevamente la barrera hematogaseosa. Vean lo delgado del espacio intersticial alveolar o interalveolar, como quiera mencionarlo, la membrana basal del vaso capilar, el endotelio capilar, ¿de acuerdo? El epitelio alveolar y en este caso la sustancia tensioactiva o surfactante pulmonar. Y seguramente que hay una delicada membrana basal, ¿no? Que está delimitando seguramente a la pared de los alveolos. Esa barrera es la que tiene que pasar, ¿de acuerdo? 5 componentes componen esa barrera para poder permitir este paso de oxígeno y de dióxido de carbono en uno y otro sentido. Bien, existe, bueno, esta es la manera de cómo los neumocitos tipo 2 exocitan el surfactante pulmonar hacia el interior del alveolo. Bien, ya hablando de patología, entonces vamos a empezar con las alteraciones congénitas del aparato respiratorio. Pueden existir quistes, en este caso el quiste broncogénico, de acuerdo, que son masas quísticas mediastínicas que están revestidas, en este caso, por epitelio respiratorio. Aquí está el epitelio respiratorio y, bueno, estas masas quísticas pueden entonces simular varias otras alteraciones, ¿no? Esto seguramente durante la formación y división de la formación bronquial, ¿no? Se pueden ser hallazgos entonces de las radiografías o de las tomografías. Son asintomáticos generalmente, bien, o pueden también predisponer procesos infecciosos pulmonares. Otra alteración que podemos observar es el secuestro pulmonar, ¿de acuerdo? El secuestro pulmonar entonces puede ser intralobar o puede ser extralobar. El secuestro pulmonar intralobar, entonces la circulación de esta área depende mucho de vasos que van a dar se van a originar directamente de la aorta, ¿no? En este caso puede ser uno intralobar y va a ser parte de del mismo tejido pulmonar. En cambio, puede delimitarse, puede ser parte diferenciada del tejido pulmonar a lo que se llamará secuestro extralobar, con una irrigación justamente individualizada de ese segmento. Bien, pueden entonces favorecer procesos infecciosos pulmonares, ¿no? Procesos neumónicos en este caso. Eh, Aquí podemos observar imágenes de una tomografía que muestran una irrigación directa desde la aorta abdominal o, bueno, aquí están haciendo la resección, obviamente, de este quiste broncogénico y se observa entonces también el pedículo vascular anómalo en este caso, es el que hay que clampear seguramente. Otra alteración será seguramente el enfisema lobar congénito, ¿de acuerdo? Como indica aquí, es la sobre una hiperinsuflación o una expansión excesiva desde el nacimiento, ¿no? De los distintos segmentos o espacios aéreos pulmonares. Bien. Eh, Histológicamente es normal, sin embargo, se puede observar esa distensión anómala enfisematosa de uno de los campos pulmonares. La agenesia pulmonar es, como indica su nombre, la falta de formación, incluso del primordio, en este caso de uno de los pulmones. Y bueno, ese espacio seguramente es ocupado por otros órganos intratorácicos, incluso órganos de la cavidad abdominal, tienden a protruir esa cavidad que no presenta o no ha desarrollado el tejido pulmonar, ¿no? En este caso, uno de los pulmones, ¿no? Uno de los lóbulos pulmonares. Bien,
que pueden ser hallazgos casuales en varios casos, ¿no? O puede haber un desarrollo limitado, rústico quizás y poco funcional en otros casos, de lo que se llamará